Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sean en este momento todos bienvenidos aquí a la casa del Señor. Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel, su misericordia nos ha sostenido y hoy por su grande amor estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Les invito a compartir la palabra del Señor. Les invito a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, versículo número 16 al 20. Hermanos, esta fue la palabra que dimos para este año 2020. Este año hemos declarado que es el año del favor de Dios, el año del favor de Dios. Y algunos se preguntan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha de manifestarse este favor de Dios en medio de esta pandemia? A lo mejor los pastores se equivocaron. Yo inclusive me lo pregunté y dije, Señor, ¿qué pasa? Pero hermanos, este es el momento preciso donde el favor de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas. Esta es la mejor oportunidad para que el favor de Dios tome lugar en nosotros. Porque cuando todo anda muy bien, cuando todo va sobre rieles, cuando hay recursos económicos, cuando hay buena salud, cuando el trabajo nos sobra, es muy fácil hablar de favor de Dios y de las bendiciones. Pero en la situación que estamos al día de hoy, más que nunca tenemos que experimentar en nuestras vidas el favor de Dios. Y el favor de Dios, hermanos, está ahí a disposición. Dios lo tiene preparado para nosotros y ese favor en esta misma mañana también sigue teniendo vigencia y este año lo seguimos declarando más que nunca el año del favor de Dios. Es tal así que el próximo miércoles vamos a comenzar con discipulado y el discipulado se va a tratar acerca de ¿qué? Del favor de Dios. Porque mantenemos la palabra. Lo que nos sostiene, hermanos, en este tiempo es la palabra de Dios. Y la palabra es que este es el año del favor. Así que sobre nuestras vidas está el favor de Dios. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo número 16. Dice lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Rápido el otro. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de la tentación, el Señor regresa a su ciudad lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús enseñaba en las sinagogas, no únicamente en las sinagogas, también enseñaba a la orilla del mar de Galilea, donde había un grupo de personas. Allí el Señor Jesús enseñaba. Jesús fue un maestro popular, no fue solamente un gran catedrático de una gran catedral, sino que Él era un maestro popular y la gente se acercaba a Él a escucharle. Y ahora Él vuelve a su ciudad natal. La ciudad natal de Jesús es Nazaret. Por eso hay una cantidad de coros por ahí que hablan siempre de Jesús de Nazaret. Así que Él está allí en Nazaret. Y es un momento muy especial. Es un momento en la historia de nuestro maestro refulgente. Un momento donde irradia luz. Donde este momento tiene un significado profundo. Y el único que lo registra es el evangelista según San Lucas. Fue tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Dice la palabra del Señor que Jesús va a la sinagoga y allí tiene un tiempo de compartir la palabra. Las sinagogas eran instituciones religiosas que comenzaron a funcionar cuando los judíos estaban en Babilonia. Ellos estuvieron 70 años bajo la opresión de Babilonia y allí se fundaron las primeras sinagogas, que era un lugar donde los judíos iban
para discutir la ley, para aprender la ley y de esa manera mantener sus raíces, sus principios espirituales. Pero luego se agregó lectura, luego se agregó adoración, y es así que ahora está Jesús en una sinagoga en Nazaret, y allí dice la palabra del Señor que se le da el libro de Isaías para que él pueda leer algo. En aquel entonces no había como tenemos hoy, hermanos. Vamos a abrir el libro de Isaías capítulo 45, versículo tanto. No, antes eran rollos y la gente leía directamente porque no estaba todo dividido, pero Jesús lee específicamente la parte del profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor, el versículo 21 aquí del Evangelio según San Lucas, él declara, cuando lee la palabra diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él, él declara en el versículo 21, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús claramente, que comenzaba el tiempo del favor de Dios. Comenzaba un tiempo distinto, comenzaba un tiempo donde el reino de los cielos se iba a establecer en la tierra. Y en primer lugar Jesús dice, yo he venido para dar buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hoy es muy difícil encontrar buenas noticias. Si uno enciende los informativos, las noticias que más ven, que más venden, son las malas noticias. Pero Jesús viene y dice, yo he venido para dar buenas nuevas. Y en primer lugar dice, yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, cuando hablamos de pobres, hay dos tipos de pobres. Aquellos que son conscientes de su gran déficit espiritual y esperan recibir de Dios su bendición. Yo creo que los que estamos aquí también tenemos esta pobreza, diciéndole, Señor, yo reconozco que tengo un déficit espiritual. Yo reconozco que necesito de ti, Señor. Jesús cuando habla, yo he venido, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, en primer lugar, con déficit espiritual, que somos nosotros. Pero también Jesús dice, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y hay otro tipo de pobres, los que padecen penurias económicas, aquellos que no tienen suficiente. Ahora, la buena nueva a un pobre en espíritu significa que va a alcanzar su plenitud espiritual. La buena nueva a un pobre que no tiene nada, ¿qué significa? Que va a superar esa situación. Hay mucha gente que cree que la pobreza es un gran valor. Pobreza, castidad. Pero la pobreza en la Biblia no es un valor bíblico, no es un valor que hay que admirar. Jesucristo dijo, yo he venido a predicarle a los pobres para que los pobres salgan de su situación, tanto espiritual como también económica. Jesucristo siempre fue solidario con aquellos que tenían necesidades, con aquellos que tenían necesidades espirituales y con aquellos que tenían necesidades también de orden material. Jesús dice, vengo a dar buenas nuevas a los pobres, pero también vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ustedes tienen idea de dónde viene esta frase, quebrantados de corazón? Esta frase tiene miles de años en la Biblia. El primero que la utilizó fue el salmista David, cuando allí en el Salmo 69, 20 estaba perseguido, había sido traicionado. Él dice, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado, dice la Nueva Versión Internacional. David escribió esto hace siglos, pero los médicos dicen que es una realidad, que cuando uno atraviesa un evento traumático, se dice que el cerebro libera sustancias químicas para tratar con esa crisis. Y esas sustancias debilitan el tejido del corazón. Y se llama el síndrome del corazón roto. Y Jesús dice, yo vengo a sanar a los que tienen el corazón roto, quebrantado. Hay algunas cosas que nos rompen el corazón. A veces nos decepcionamos porque las cosas no salen como hemos planeado.
A veces se nos rompe el corazón porque somos rechazados por alguien que amamos y que creemos que nos ama, pero resulta que la otra persona nos dice, no te amo. A veces hay personas que vienen y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo, recibe una revelación. Y le piden comenzar una relación con otra persona y la otra persona le dice, no, a mí el Señor no me habló, vos no sos la voluntad de Dios para mi vida. Ahí la persona queda con el corazón destrozado. A veces se nos quebranta el corazón porque nos resentimos y nos aferramos a heridas pasadas. Heridas que fueron muy duras, de hace muchos años, pero siempre están ahí, siempre aparecen. Pero aquí hay una noticia increíble. El sermón de Jesús dice que Él es una de las razones por las cuales vino, es justamente para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están deprimidos por la decepción, el rechazo, el resentimiento. Jesús vino a sanarlos. Él sana el corazón quebrantado, dice el Salmo 147, y venda las heridas. Ese es nuestro Señor. Buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas a los quebrantados. Y dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Significa aquí aquel que ha sido tomado a punta de lanza, un prisionero de guerra, uno que está privado de libertad, uno que está en las manos del enemigo. Jesús lee este texto de Isaías delante de una audiencia que bien sabía lo que era estar bajo opresión, bajo cautividad. Ellos habían estado cautivos en Egipto, habían estado cautivos en Babilonia, conocían muy bien lo que era eso. En ese momento no eran cautivos 100% porque estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, que el Imperio Romano les daba cierta libertad, pero tenían un tipo de opresión, hay un tipo de cautividad. Así que la gente sabía lo que significaba esto, estar cautivos. Privado de libertad es algo muy, muy difícil. Porque cuando uno está cautivo, uno pierde su libertad. Y uno también pierde la capacidad de decidir a dónde quiere ir, a dónde quiere estar, con quién quiere estar. A veces hay cosas que se nos salen de control. O aspectos que quizás nos venzan. O aspectos que se nos han escapado en nuestras vidas. A veces estamos como nublados. Y parece que hemos perdido la libertad. Estoy cautivo con algo. Pero Jesús dice, yo les he venido a dar libertad a ustedes. Dice la Biblia, Él vino a dar vista a los ciegos. Si preguntamos en esta mañana qué significa estar ciegos, todos sabemos que es alguien que no tiene el sentido de la vista. Pero la palabra ciego aquí es diferente. Aquí se habla como un adjetivo y significa una persona que no es capaz de percibir, de comprender o de darse cuenta con claridad de algunas cosas. Y hay muchos ciegos hoy, no porque no tengan el sentido de la vista, sino porque no se dan cuenta cómo va su vida, no se dan cuenta del rumbo que están tomando su vida. Hay gente que está ciega con un estilo de vida. Hay gente que está ciega, que sigue vicios, que sigue adicciones, que no ven el dolor que están causando en la familia, que no ven el dolor que están causando en los padres. Y hay muchos que están ciegos y no se dan cuenta. Y uno se pregunta, pero este no se da cuenta de lo que hace. No, porque está ciego. Espiritualmente está nublado. Y Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vista. Dice, poner en libertad a los oprimidos. Oprimido es aquel que ha sido golpeado, herido, maltratado, quebrantado por las calamidades. Nos habla de una persona que está en yugo, que está bajo un manto de tristeza, bajo un manto de decepción, de frustración, por continuos fracasos, por continuas caídas, por caídas emocionales, por caídas materiales también. El cautiverio se puede percibir en personas que están constantemente deprimidas, que no pueden salir adelante. Jesús dice, yo he venido a poner en libertad también a esos que están oprimidos. Y por último, lo que queremos en esta mañana reafirmar y es
que Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Yo he venido a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo. En el libro de Levítico, capítulo 28, versículo 8 al 10, Dios ordena a su pueblo que hiciesen tocar la trompeta por toda vuestra tierra. La trompeta que se tocaba era el shofar. Yo tengo uno ahí. Marta, tráemelo, por favor. Yo tengo un shofar ahí. No voy a hacer un... No voy a hacer aquí una presentación de cómo tocar el shofar, pero había una trompeta que se sonaba. La trompeta era el shofar. El término jubileo viene de la raíz yobel, que justamente tiene que ver con ese instrumento sonoro. El sonar del shofar sonaba cada 50 años, pero también sonaba los años sabáticos, cuando se anunciaba algo importante, se tocaba el shofar. Después lo voy a tocar, Ustedes quieren que lo toque. Yo recuerdo que este año se hizo un acto religioso en la catedral aquí de Montevideo, y donde habían de diferentes trasfondos religiosos, y fue ahí el rabino, y el rabino se paró en medio de la catedral y le dio al shofar ahí. Sonó el shofar. Cuando el shofar sonaba, se anunciaba el año del Señor, se anunciaba el año de la eterna gracia. Jubileo, gloria a Dios, alabanzas. El Señor Jesús, hermanos, es nuestro jubileo. Al sonar el shofar se determina el final de la dominación esclavista del pecado, del enemigo, del temor, de la muerte, de la iniquidad. Al sonar del shofar, algo nuevo, una nueva temporada. Por eso dice allí el libro de Hebreos: pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Cristo es el jubileo, el Cristo jubilar, el Cristo que destruye fortalezas, destruye prisiones de oscuridad, rompe cadenas que atacan. El Cristo que abre la cárcel, el Cristo que escucha el gemir de los presos, el Cristo que en esta misma mañana escucha tu clamor. Es aquel que trae alegría donde hay espíritu angustiado, es aquel que trae gozo donde hay manto de tristeza. Y este es el mensaje que tenemos para proclamar en estos días, que este es el año del favor, del jubileo del Señor. Es la manifestación de una gracia divina sobrenatural sobre su pueblo. Este es un tiempo, hermanos, donde la gracia de Dios tiene que estar en nuestras vidas como nunca. Es muy fácil creerle a Dios cuando todo anda muy bien, pero hay que mantener la fe cuando hay adversidad. Hay que mantener la fe cuando a veces los recursos económicos faltan. Hay que mantener la fe cuando a veces la salud nos afecta. Pero, hermanos, nosotros nos mantenemos confiados en esa palabra que Él nos ha hablado. El jubileo, hermanos, nos impulsa a nosotros, nos desafía a mantenernos serenos en este tiempo. El jubileo nos desafía a mantenernos llenos de vitalidad, llenos de gozo, llenos de buenas palabras. El jubileo del Señor nos desafía a novedad de vida. Jesús dice: es el año agradable. La trompeta del jubileo sigue sonando.
La trompeta del jubileo sigue sonando. No importa cuán grande sea tu deuda de tu pecado. No importa cuán grande ha sido tu pecado. La degradación que sientes o la esclavitud que estás en esta mañana. No importa, no importa. Porque este es el año del perdón, es el año de la expiación, es el tiempo de gracia, es el tiempo del perdón, del amor divino. Este es el tiempo. Y en este tiempo más que nunca uno tiene que aferrarse al Señor de todo corazón. El Padre también hace sonar en esta mañana el shofar. El Padre también hace sonar su trompeta. Aunque estés en tierra desierto, como dice la Escritura, y en yermo de horrible soledad, dice Deuteronomio 32:10, el Señor te guarda como a la niña de su ojo. Dios lo hará, Él lo hará. Dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y este es el tiempo, hermanos, de seguir declarando. Este es el año del favor de Dios. Este es el año del favor de Dios. La trompeta sonaba. Voy a ver cómo me sale, a ver. Hasta ahí me dio. Pero este era el sonido. No es un sonido bello, no es un teclado, no es un violín así medio llorón. Es un sonido. Y cuando la gente escuchaba el sonido, decía, ¡ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay sonidos. Hay sonidos. Y en estos días, hermanos, hay sonido de jubileo. Hay sonido de shofar. Escuchémoslo. Abramos nuestros ojos espirituales. Digámosle, Señor, no me quiero nublar con todo lo que está pasando. Señor, en este año sigo creyendo. Estamos ya pasando la mitad del año. Estamos ya en agosto. Pero, Señor, me mantengo en la palabra. Me mantengo en la palabra y creo que tu favor se manifiesta en mi vida. Señor, sobre tu pueblo, el favor. Señor, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia en nosotros se ha manifestado. Porque tú, Señor, estás aquí en este lugar y obras con autoridad y obras, Señor, con poder. Señor, hemos declarado que este año es el año del favor. Y a veces cuando miramos a nuestro alrededor, Señor, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, a veces, Señor, nuestras emociones, Señor, nuestros sentidos quizás perciben otra cosa. Pero, Señor, hay una palabra que arde en nuestros corazones. Y la palabra es que tu favor se manifiesta en estos días en nosotros. La palabra es, Señor, que tu favor es una realidad en nuestras vidas. La palabra es que el favor de Dios me alcanza, me alcanza. Señor, tú dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oramos por aquellos pobres que se dan cuenta de su necesidad espiritual y en esta mañana vienen a esta casa porque dicen, yo necesito la intervención poderosa de Dios en mi vida. Oramos, Señor, para que su pobreza espiritual en esta mañana sea convertida en grandeza de bendición, Señor. Y que tú llenes, que tú obres, Señor, que puedan salir de este lugar, eterno Dios, llenos de tu bendición. Algunos dicen, estoy pobre porque tengo falta de bienes. Estoy pobre porque estoy luchando, porque no veo, porque no me alcanza. Señor, en esta mañana oramos y declaramos que tú eres fiel y poderoso para suplir toda necesidad. Y oramos, Señor, para que tú abras puertas
laborales. Para que tú, Señor amado, inclusive en tiempos de crisis, Señor, tus hijos puedan vivir los mejores momentos de su vida. Señor, oramos para aquellos que dicen mi trabajo ha menguado, para aquellos que dicen mis recursos son cada vez menores. En esta mañana oramos porque cada uno de ellos, Señor, cuenta con tu favor. E inclusive en tiempos de adversidad tus hijos van a ver tu gloria, Señor. Aquellos que están cautivos, aquellos que están oprimidos, aquellos que están bajo prisiones, cadenas que no les permiten avanzar, cadenas de pecado, en esta misma mañana se rompen por el poder y la autoridad de Cristo. En esta misma mañana, Señor, tu presencia, Señor, que es lo más importante en esta casa, Señor, tu presencia, Señor, produce algo nuevo en nosotros. Señor, abre nuestros ojos, porque estamos muchas veces nublados, Señor. Las situaciones no nos permiten ver más allá de lo que está delante nuestro. Pero, Señor, hemos declarado que este es el año del jubileo. El año en que suena la trompeta, que suena el shofar, que viene del cielo un sonido, que aquellos que tienen sus oídos abiertos lo escuchan, que aquellos que tienen sus ojos abiertos pueden ver. Y, Señor, en esta mañana que podamos percibir lo que tú estás a punto de hacer en medio de nosotros. Señor, revélate a tus hijos. Señor, guarda a tus hijos. Líbralos de todo mal. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Tal vez en esta mañana hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Y donde tú estás, quizás ahí en tu casa, o inclusive aquí en este lugar, en la iglesia, ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración para entregarle tu vida a Jesús y pedirle a Él que venga en tu auxilio. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón. Y te reconozco en esta mañana como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tal vez hay alguna persona en esta mañana que ha hecho esta oración por primera vez. Tal vez hay alguna persona que ha hecho esta oración ahí en su casa, que en esta misma hora Dios le pueda fortalecer, le pueda ayudar, le pueda guiar y experimentes la presencia del Señor sobre tu vida. Vamos a ponernos de pie por un momento.